casita. ¡Ja! ¡Ay, que se te manda un invento! ¡Que no trabaje! ¡Es que hay mucha guarrería! ¡Que te sientes leche! Ahora me voy a sentar y no te voy a hacer caso, ¿verdad? Lo que es que no te vas a quedar preña nunca. Si tienes todos los bichos mareados. A veces que son los tuyos que están muertos. Además, que limpie la bruja de tu madre. Que el paso está aquí de gorra. Pues ahora te lo diré cuando venga. ¡Mochuelo! ¡Barre tú! ¡Que yo ya estoy vieja y no estoy para esos trotes! ¿No te muela? Usted está vieja. Está vieja para lo que quiere. A comerse los platos de cocido. Usted no está vieja. No sé dónde lo echará. Donde tú los estés matozoides. Tanto que yo le hago a usted 3 o 4 nietos en menos que se presina un cura loco. Y ya van para 6 meses. Y el cura no se ha presinado. Por culpa de su hija. Que tiene todos los bichos mareados de tanto trabajar. Además, me busca a don Emérito. A ver si puede que te eche una ojeada. A ver por qué te toca la preñada. Como si te quieres ir a Mahón, a mí que me dices. ¡Ay, qué borrego de marido nos hemos echado, hija! Si es que madre, para aguantarte con todo lo que le pinchas, tú también le pinchas mucho. Digo, hija, cara y guarrería, ¿no? Sí, madre. Es que digo yo, hija, que hacéis poco ruido. ¿Y usted qué sabe, madre? Porque estoy al zape. Eso no se hace. Bueno, y otra cosa. Digo que te quitarán los leotardos, ¿no? Que si madre, mira, no los llevo ni siquiera puestos en 3 días. Y es una cosa. ¿Y estás segura de que aficiones a la guarrería? Que sí, madre, que sí. Es que tengo tantas ganas de tener nietos, hija. Pues sí, madre, ya estamos en ella, porque le está enseñando a su primo Margarito, que tiene 6 hijos. Eso le hacía falta, que le enseñara a su primo Margarito. Aunque, como salgan al padre, estamos apañadas, hija. Pues ya te lo decía yo, madre. Es igual.